ser humano es íntegro, es uno solo. Y nuestro bienestar está unido. Cualquier problema que yo tengo a nivel emocional o mental se manifiesta y se somatiza en nuestro cuerpo. Y también viceversa. Entonces, las organizaciones están entendiendo que el individuo o la persona, que es la que le da vida a su organización, al éxito de la organización, a la marca que están construyendo, les están entendiendo la dimensión del ser humano como integral. O sea, una persona que tiene problemas en casa los va a llevar al trabajo, y si tengo problemas en el trabajo los voy a llevar a la casa. Ese intento de separarlo puede ser un instrumento temporal, pero al final nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que está buscándose con actividades como las que estamos experimentando hoy, que nos une este tema de felicidad organizacional y desde un enfoque de las virtudes y las fortalezas que todos tenemos como ser humano como herramientas para vivirla? Entonces, está reconociendo esa integralidad. Yo quiero que mi gente esté bien, se sienta bien, y que el espacio de la organización sientan que hay apoyo para construir una vida en esta expectativa de bienestar general. Entonces, vamos a entrar en ese tema de lo que serían las fortalezas y virtudes en un enfoque desde la psicología. Con su permiso voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, entrando ya en materia, vamos a hablar de las virtudes y las fortalezas como herramientas de felicidad o para la felicidad. Entendiendo que son instrumentos que el ser humano tiene intrínsecos dentro de sí y que se ven afectados, se ven desarrollados o se ven debilitados por diferentes factores. Bien, entonces, lo primero que vamos a entrar es en un enfoque de abordar este tema desde un enfoque desde la psicología positiva. Pero hablemos un poco de qué es la psicología positiva. Esta tendencia o esta rama de la psicología tiene aproximadamente unos 50 años, es relativamente joven. Y no viene a reemplazar a la psicología tradicional, sino viene a darle un espectro, un enfoque que lo complementa. Pues la psicología tradicional se centra su trabajo en el diagnóstico de patologías del comportamiento, entender cómo nacen, de dónde nacen, cómo afectan al ser humano y cómo tratarlas. Sin embargo, la psicología positiva se va un poquito más a la parte de la subjetividad con que el ser humano tiene la experiencia de lo que es la vida. Entonces, como les comentaba, la psicología positiva es ese estudio, es el estudio científico de las experiencias subjetivas positivas, los rasgos individuales positivos y de las organizaciones o comunidades positivas, porque todo nace en el individuo. Una organización, una comunidad, una ciudad, un país, el planeta, está compuesto de individuos. Y cada individuo tiene una apreciación subjetiva de un mismo evento. Entonces, es ese estudio de esa parte subjetiva, pero enfocándola hacia el aspecto positivo que de manera consciente podemos desarrollar hasta que se vuelva parte de nosotros y de nuestra visión de lo que es la vida. El individuo es donde encontramos el carácter y las fortalezas sobre las que se construirán las experiencias subjetivas y las organizaciones. Entonces, ¿qué me dice este concepto que plantean Park y Peterson? Es sencillamente que la experiencia de lo que lleva a convivir a un grupo de personas dentro de una organización es la suma de esas experiencias individuales las que van a determinar cómo se convive
en esa organización. Y por supuesto, las organizaciones están llamadas hoy en día a ser una plataforma, porque hay algo que hay que entender desde el principio. No hay ninguna persona o ninguna empresa o ninguna circunstancia que pueda hacerse responsable de la felicidad de cada individuo. Mas, sin embargo, sí están llamadas a ser copartícipes de crear la plataforma donde una persona pueda sentirse feliz, donde pueda sentirse bien, a través de la realización personal, a través de participar, a través de conseguir motivos, conseguir un propósito dentro de una organización, entendiendo el impacto que cada uno de las personas que conforman la organización tienen en la vida de esa organización. Pues desde la persona que abre la puerta o limpia las oficinas y los espacios, hasta la persona que dirige la organización, todos tienen impacto. Y ese impacto no es menor o mayor, porque yo puedo ser la cabeza de la organización y tener buenas ideas, pero la persona que le abre la puerta o la primera persona que tiene contacto con mi cliente no está bien, no se siente bien, entonces eso va a afectar al que está arriba. Entonces, no hay una jerarquización de importancia en el impacto que tienen todos los individuos de una organización. Todos, absolutamente todos, impactan. La persona que toma las decisiones financieras, la persona que toma las decisiones de venta, la persona que le da mantenimiento a los equipos, todos, absolutamente todos los que hacen vida en una organización la impactan. Muchas veces no conocemos el impacto. Y eso es importante también tenerlo claro dentro de las organizaciones. ¿Cómo impacta mi actitud, mis acciones, mis decisiones a la organización? Entonces, en este constructo que se ha hecho, de hecho, todos ustedes debieron haber recibido un enlace con una serie de preguntas, que esas preguntas las desarrolló en inglés se llama Virtues Institute in Action, que va a determinar cuáles son la jerarquía de las fortalezas que tenemos, porque algo que postula Seligman es que todos los seres humanos contamos con 6 virtudes y 24 fortalezas, todas en diferentes niveles de desarrollo de manera espontánea o aprendida. Entonces, este cuestionario que ustedes recibieron, que si aún no lo han hecho, lo invito a que lo hagan porque es una herramienta muy valiosa para conocernos. Tengo un ruido de alguien, disculpen. Vamos a poner, por favor, los invito a que tengamos los micrófonos en silencio. Ok. Gracias. Entonces, disculpen. Entonces, les comentaba que en este instrumento que todos han tenido acceso a él, si no lo han hecho, les invito a que lo hagan, vamos a descubrir, puede ser una herramienta muy importante para conocernos, porque él nos muestra en una escala del 1 al 24 cuáles son las fortalezas que tenemos más desarrolladas. Por supuesto, las 5 primeras van a ser las que tenemos más desarrolladas y las 5 últimas las que menos desarrolladas tenemos, pero todas están presentes en nosotros. ¿Y para qué nos puede ser de utilidad esto? Para, primero, de las que tenemos más desarrolladas, tomar conciencia y utilizarlas, apoyarnos en ellas para manejar las diferentes circunstancias, para relacionarnos, para lograr objetivos, para mejorar nuestra experiencia de vida, para cuando se presentan nuestras emociones, poder gestionarlas, apoyándonos en esas virtudes, en esas fortalezas que ya tenemos bien desarrolladas. Y cuando observamos las menos desarrolladas, entonces entender cuáles de ellas estoy necesitando o me pudieran estar afectando en alguna circunstancia en específico, puede ser laboral o personal, donde el desarrollar esa fortaleza me va a ayudar a manejar de una manera diferente la circunstancia que estoy viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta investigación se inicia sobre las respuestas que han dado las tradiciones filosóficas y religiosas de mayor impacto en la civilización.
Sobre este principio se construyó este instrumento que ustedes tienen y esta escala de estas 24 fortalezas y 6 virtudes que tiene el ser humano. Se tomó en cuenta los principios del confucianismo, del taoísmo, del budismo, el hinduismo, la filosofía ateniense, que mejor conocida como filosofía griega, y las religiones sería el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, los puntos de coincidencia de todas ellas nos llevaron a construir estas 24 fortalezas en el ser humano, para darle un espectro amplio y que no fuera sesgado por corrientes o por perspectivas religiosas o filosóficas diferentes, sino que tomó de todas ellas. En estos 24 puntos coinciden todas estas tendencias que les estoy mencionando. Entonces, vamos a entrar a hablar de lo que serían las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Estas son como que las virtudes tienen una característica especial, que son estables, pero son maleables. ¿En qué sentido? En que ellas se van desarrollando según el contexto y situaciones de nuestro entorno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una persona que nace de padres músicos posiblemente va a serle mucho más fácil desarrollar virtudes artísticas o virtudes, fortalezas asociadas a las virtudes artísticas que una persona que no. Más esto no significa que una persona que no ha nacido en un medio de músicos no puede ser músico. Solamente que no está en un contexto que lo favorece y que lo hace de manera más espontánea. Al igual que una persona de repente que nace bajo unas condiciones de un estrato social bajo, que tiene poco acceso a la educación, entonces se le hace más retador, no imposible, o no que no pueda lograrlo, pero se le hace más retador tener acceso y formarse académicamente. Más sin embargo, por supuesto, hay experiencias de crecimiento personal y de superación que desafían esto. Pero esas virtudes, al momento que se siembran en nosotros, se hacen estables, pero sí en esa construcción han pasado por los contextos personales. ¿Cuáles son esas 6 virtudes que se arman en este estudio? Está la sabiduría y el conocimiento como una virtud, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Y por supuesto, cada una de estas virtudes tiene asociado fortaleza o varias fortalezas, que vamos a entrar a conocer las fortalezas. Y las fortalezas son esos ingredientes psicológicos que acompañan o definen cada una de las virtudes. Como bien lo sugiere la imagen, una fortaleza es esos muros o esos instrumentos, esos recursos que tenemos los seres humanos para enfrentar las circunstancias, para vivir la experiencia de este plano de existencia. Entonces, sobre la sabiduría y conocimiento, que quiero distinguir una diferencia importante entre ellas, porque no necesariamente son lo mismo. El conocimiento se adquiere a través del estudio. La sabiduría se adquiere a través de la experiencia y de esa capacidad de discernir sobre las situaciones, las circunstancias. Entonces, la sabiduría viene a complementar el conocimiento y es lo que le da humanidad al conocimiento. Es la que le da ese toque personal. Y las fortalezas que lo acompañan comienzan por la creatividad, que es esa fortaleza que permite al ser humano ser imaginativo, pensar, como dicen por ahí, fuera de la caja, no quedarse solamente en lo estructurado o en lo que se presenta, sino que le da esa capacidad de inventiva, como la palabra lo sugiere, de crear, de innovar, de hacerlo diferente. Esta fortaleza, cuando se presenta, por supuesto, va acompañada, va a darle soporte a esa virtud de la sabiduría y conocimiento. La otra fortaleza que acompaña a esta virtud es la curiosidad. Y la curiosidad es una característica, una fortaleza que te permite ir más allá, que te permite indagar, que te invita a investigar, a explorar, a no quedarme con lo que ya está, sino que, bueno, quiero ver qué hay más allá y más allá y más allá.
ese espíritu curioso que lleva a la inventiva, a la exploración. Y esto, por supuesto, en el ser humano, una persona que por instinto es curiosa, toma conciencia de esto como una fortaleza y lo utiliza, va a tener resultados. Va a tener resultados, por supuesto, óptimos. La apertura mental es otra fortaleza que acompaña a la sabiduría y el conocimiento. Cuando yo hablo de apertura mental, no me refiero a que yo tengo que estar de acuerdo con todo y con todos. La apertura mental me permite conocer, saber de otros puntos de vista, de otras opiniones, de otras experiencias, y puede reforzar mis paradigmas, mis creencias, puede ayudarme a crecer como persona. De hecho, es importante la apertura mental porque, por ejemplo, esta experiencia de ya estoy muy viejo para aprender algo nuevo. Les comparto una experiencia de vida. Cuando yo me gradué en la universidad, tendría 23 años aproximadamente, y la persona que dio el discurso de grado era una persona de 56. O sea, para mí, esa persona tenía mucho valor porque es como que a los 51 yo decida estudiar una carrera de 5 años y yo diga, epa, no estoy viejo para estudiarla. Entonces, esto requiere de apertura mental para no limitarme a mí mismo, para exponerme a con un grupo de personas que yo les doblo la edad, vivir un proceso de aprendizaje nuevo. Y por supuesto, el amor por el saber. El amor por el saber es esta fortaleza que acompaña a las personas que terminan una carrera, inician otra, terminan un curso e inician otro, aprenden un idioma y después van por otro, disfrutan del conocimiento. Y hay personas que lo tienen intrínseco y hay otras personas que lo pueden desarrollar, porque el tema del crecimiento no tiene límites ni de edad ni de condición social. Y en especial en momentos como los que estamos viviendo, donde el acceso a la información está al clic de entrar a Internet. Entonces, ese amor por el saber se puede definir como una fortaleza. Y por supuesto, la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Es esa posición que me permite ver diferentes ángulos de una misma realidad. Y se los grafico con un ejemplo. Hay un ejercicio donde hay una bola, una pelota de dos colores, que la mitad es roja y la mitad es azul. Y una persona está parada de frente al lado rojo, una persona está parada de frente al lado azul, y una persona está en el límite de los dos colores. Si le preguntamos el color de la pelota a las tres personas, las tres van a decir una referencia diferente, donde la persona que puede ver los dos límites está en la perspectiva de ver más ampliamente. Y esta fortaleza es muy importante en las relaciones y sobre todo en las posiciones de supervisión o de jefatura o aquellas personas que manejan conflictos, porque te permite ver el amplio espectro de un evento, de una situación, y no me permite, o sea, me libera o me amplía el sesgo de llevarlo a solamente ver el árbol, cuando puedo, viendo el bosque, puedo ver con mayor perspectiva la circunstancia. Entonces, estas fortalezas son las que conforman la sabiduría. La siguiente virtud que vamos a conversar, y quiero parte de esta experiencia que estamos compartiendo, es precisamente para que ustedes logren, cuando vean, comparen con su escala, conectar con qué aspectos tiene esas fortalezas que tengo más desarrolladas o las que podría estar desarrollando. Entonces, en referencia a la virtud coraje, por supuesto, esto nos lleva a la fortaleza de la valentía. Y quiero aclarar algo muy importante. Ser valiente no significa no tener miedo, o tener coraje no significa no tener miedo, sino que todo lo contrario. El miedo es una emoción que de hecho nos ha permitido como especie sobrevivir. El miedo es una emoción que nos va a acompañar siempre, porque ¿qué es el miedo? Es la emoción que se presenta ante una amenaza, bien sea real o la creencia de una amenaza que tiene un individuo. Entonces, las emociones son
impulsos o son la acción reflejo de un estímulo. Llámese miedo, llámese rabia, tristeza o inclusive alegría, es la respuesta emocional que nosotros tenemos a ese estímulo. Y la valentía es la forma en que podemos gestionar el miedo. Ahora, ¿qué es valiente? Una persona que, entendiendo el miedo, aceptando el riesgo, sigue adelante sabiendo y reconociendo las posibles consecuencias y está dispuesta a aceptar las consecuencias de sus acciones. Esta fortaleza es muy importante para aquellas personas que toman decisiones. La persistencia. La persistencia es otra fortaleza muy importante relacionada al coraje y es esa fortaleza que te permite intentar y levantarte y me equivoqué y sigo adelante. Es la fortaleza que te permite reconocer que equivocarme o perder no significa fracasar, sino que sencillamente significa aprendizaje, una forma que no es la ruta que me lleva a lograr lo que quiero. La persistencia te lleva a levantarte después de cada caída, del error, de vivir emociones que de repente no son las que estás esperando o experiencias. Pero una cosa muy importante de la persistencia y que la alimenta es entender que si yo insisto en hacer algo de la misma manera y no me da el resultado, entonces me va a llevar a la frustración. Entonces, ¿qué me enseña la persistencia? Que cada intento me va a invitar a agregar o quitar algo. Quiere decir, hacerlo diferente para poder hacer esa curva de aprendizaje y poder avanzar. Y que la va a alimentar, por supuesto. Va a alimentar la valentía, va a alimentar la virtud del coraje. La integridad es otra fortaleza que hoy en día se ve muy atacada y muy tentada. Pues las dinámicas, la competencia, inclusive la carencia de valores que hay en este momento atenta contra la integridad. Y la integridad nos lleva y nos vincula con el tema ético, con el tema de valores, con el tema de honestidad. Y esto es muy importante porque en tiempos como los que estamos viviendo, ser íntegro se ha vuelto una fortaleza y que lleva a una virtud. No hay nada más sabroso que acostarse a dormir en paz con uno mismo. Y para eso se requiere ser íntegro. Y está la fortaleza de la vitalidad. La vitalidad es la energía, esa energía que tenemos todos los seres humanos, que nos lleva, que nos motiva, que nos alimenta, que nos lleva a ser valiente, que nos lleva a ser perseverante, que nos lleva a tener la fortaleza de ser íntegros. Si yo en mi gestión de vida, en mis acciones, el miedo me gana, la persistencia no está presente y mi integridad es muy negociable, ¿cuáles creen ustedes que puede ser mi calidad o mi nivel de energía o de vitalidad? Entonces, estas son fortalezas que son individuales, pero se retroalimentan entre sí y por eso se asocian a una virtud, que en este caso es el coraje. La humanidad es otra virtud que nos caracteriza como individuos y que tiene, por supuesto, su fortaleza. Y hoy en día cobra mucho valor, porque hoy se maneja mucho el yo. Se nos influye, se nos incita a pensar primero yo, segundo yo, tercero yo. Y la verdad es que no hay bienestar y no hay felicidad si no es en un contexto de, sí, primera persona, pero plural, nosotros. No hay bien que yo pueda vivir de manera sostenible si mi bien está dañando directamente a otra persona. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Hay que volver, porque pasamos de un extremo al otro. Si nos vinimos de un extremo donde todo era el otro, pensar en el otro, y ahora todo es yo. Entonces hay que conseguir ese punto medio donde podamos hablar de eso, de esa palabra, nosotros. Y por supuesto, la fortaleza más grande que nos caracteriza en nuestra humanidad es el amor. Pero el amor en un contexto puro, real.
nosotros hemos aprendido que el amor, hasta a usarlo como un instrumento de manipulación, de posesión. Doy amor para recibir amor. Doy atención para que me atiendan. Doy reconocimiento para que me reconozcan. Entonces estoy amando en función a mí. Y el amor no se trata de eso. El amor es la capacidad que tienes tú, que tengo yo, de darnos, de dar lo mejor de mí, de dar lo que hay dentro de mí, de dar lo que tengo. Claro, nadie puede dar lo que no tiene. Y si no tiene amor, no va a poder dar amor. Pero es esa capacidad que tiene el ser humano de amar, que hoy en día se le da característica a los animales de capacidad de amar. Pero la verdad es que la capacidad de amar que tenemos los seres humanos es superior a la de cualquier animal, solo que la hemos ido condicionando a partir de las experiencias, de la educación, de la formación, de la influencia exterior. Pero hacer las cosas con amor nos lleva a que todo se haga mejor. Inclusive yo le digo a mi hija Miranda, hija, haz las cosas con amor, en especial aquellas que no te gustan. Y ella me dice, ¿por qué, papá? Porque cuando haces las cosas con amor, primero, las haces más rápido y segundo, se hacen menos pesadas. Entonces, por supuesto, es muy fácil hacer lo que me gusta con amor, pero hay tareas, hay acciones, hay situaciones que no me gustan, pero hay que hacerlas. Y la forma más expedita y que quede mejor de hacerlas es hacerlas con amor. Hagan la prueba si no lo han intentado. La bondad es otra fortaleza. ¿Y qué es la bondad? Es la capacidad que tiene el ser humano para hacer el bien, para ayudar, para ser solidario, para acompañar a aquellas personas que lo necesitan. Y aquí no seguimos en la misma tónica. Esto no se trata de ser bueno para que sean buenos conmigo, sino que sencillamente esto fluye, donde yo tengo un gesto de bondad con otra persona, a lo mejor esa misma persona no lo va a tener conmigo, pero en un momento de necesidad diferente, otra persona la va a tener hacia mí. Entonces, es no quedarnos con eso, el amor, la bondad y estas emociones o fortalezas que nos hacen humanos, que nos dan ese valor de humanidad, son como el agua. Si se estancan, se dañan. Si me las guardo, se dañan. Eso tiene que fluir, como el río. La inteligencia social es otra fortaleza. Y esto va muy asociado a lo que no sé si han escuchado, la inteligencia emocional. Y se vincula con la empatía, que es esa capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Es tener esa inteligencia para poder relacionarme sabiendo que, primero, no todo es personal. Y les hago un ejemplo. Esta circunstancia donde yo estoy, la persona en la recepción de una oficina y llega alguien malhumorado y entonces va esa persona porque el tranque, el calor, el ascensor, y viene tarde y llega de mal humor y me saluda con una acción o unas palabras hostiles o agresivas. Entonces, yo manejando la inteligencia social o emocional, primero no me tomo eso personal. Y mis acciones siguientes pueden influir en que la experiencia de esa persona mejore. ¿Y cuál es el beneficio máximo detrás de esta fortaleza? Que mi experiencia no se va a ver perturbada por las emociones o circunstancias de otras personas. Igual pasa en el otro lado. Entro yo a un sitio donde espero recibir un servicio y la persona que me va a dar el servicio me atiende mal porque de repente le duele la cabeza, tiene un problema personal o un problema laboral. Y yo, inteligentemente, utilizando esta fortaleza de la inteligencia social, que me permite no tomarme personal las decisiones y las acciones y no poner mi paz o mi tranquilidad en otras personas o otras circunstancias, entonces entiendo que esa persona está pasando por algo y no le permite llevar a cabo la gestión que debería ser una persona que atiende al público. Y lo llevamos un poquito más allá. Si yo soy una persona que atiende a un público y en mi escala que desarrollé de mi cuestionario, la inteligencia social no está entre las primeras fortalezas, entonces es un muy buen momento para desarrollarla. Entonces, seguimos avanzando. Y la siguiente es la justicia. Una característica importante que tiene la virtud de la justicia. Bueno, una es una característica, es una situación que se presenta en la justicia, es que el ser humano tiende a ser muy severo para juzgar
las cosas que él no hace. Por ejemplo, yo no robo, pero entonces soy muy severo a la hora de juzgar a una persona que roba, pero soy muy flexible a la hora de juzgar aquellas debilidades, por darle ese nombre, que yo puedo tener, que veo en otras personas. Entonces, tengamos cuidado con el sentido de la justicia. En referencia a las virtudes, las fortalezas que acompañan a esta virtud, comienza por la ciudadanía. Hay una diferencia importante entre ser un ciudadano y un habitante, porque el habitante forma parte de la población de una ciudad o de una organización, pero sencillamente se enfoca en sus derechos. Ahora, el ciudadano tiene conocimiento y tiene conciencia de sus derechos y de sus deberes y los practica y entiende que sus acciones impactan a las personas que conviven con ellos. Entonces eso te lleva a tener un sentido de respetar la norma, de respetar las reglas de convivencia, de respetar las filas, los semáforos, o en este caso las normas y procedimientos dentro de una organización. Me permite tener conciencia de que yo no estoy solo, de que si yo tiro un papel en un espacio abierto y público, estoy afectando los derechos de otra persona. Si yo me paso por encima a una persona en una fila, o sencillamente me salto un procedimiento, o para lograr algo no respeto la norma, entonces la virtud de la justicia se ve afectada. La imparcialidad es otra fortaleza, y esta fortaleza es aquella que te permite poder escuchar las diferentes partes de una situación o de un conflicto. Por supuesto, todos tenemos un criterio y un punto de vista. Y la imparcialidad no hace referencia precisa a que yo tenga que desconectarme de mi criterio y mi punto de vista, pero sí poder ver y entender todos los puntos de vista y poder tener una respuesta que vaya en coherencia a el sentido de justicia de esta virtud en función, por supuesto, a lo que se presente, a los que serían atenuantes o agravantes de una circunstancia. El liderazgo es otra fortaleza asociada al sentido de justicia. Y tengamos en cuenta esto, que estas dos últimas fortalezas son muy importantes en posiciones de liderazgo, en posiciones de supervisión o de jefatura. Más sin embargo, el liderazgo que se refiere como fortaleza y asociada a la virtud de la justicia no tiene que ver con una posición dentro de la organización. No tiene que ver con que sea jefe, subalterno o compañero o coworker. Tiene que ver con mi personalidad. Todos influimos a alguien. Y nuestra influencia, el nivel de influencia que tenemos en las demás personas da el nivel de liderazgo. Todos los miembros de un equipo tienen actitudes y aptitudes de líder. Y es importante tener noción y conciencia de esa fortaleza en nosotros. Porque, ¿qué quiero yo? ¿Cómo quiero yo relacionarme con las demás personas? ¿Cuál es el impacto que quiero ocasionar en ellas? Y eso tiene que ver con el liderazgo, porque es esa habilidad de que mis acciones inviten, influyan en las demás personas para hacer algo, positivo o negativo. Espero que estén pensando en cosas buenas. La otra fortaleza de virtud que nos acompaña como seres humanos es la virtud de la templanza. Y esta virtud tiene, por supuesto, su grupo de fortalezas que la acompañan también. Y la fortaleza que es primera, que se asocia a la templanza, es la clemencia y la misericordia. Se tiende a pensar que hablando de una palabra que es muy importante para nuestra vida en cuanto al bienestar, que el perdón es algo que yo doy si se lo merece la otra persona. Resulta ser que el perdón es una acción que la persona que lo da se está liberando. No le está dando un premio a la persona que está perdonando, se está liberando ¿de qué? De una emoción que es tóxica, que es veneno, que genera a nivel físico liberación de cortisol, que es una hormona que en exceso nos mata, que es el resentimiento, que es la rabia. Entonces, la clemencia y la misericordia se asocian al perdón. Y también, por supuesto, a la empatía y a entender las necesidades de otra persona.
Misericordia significa acompañar en la miseria a alguien. Y eso es muy importante y nos caracteriza como seres humanos. Esa capacidad de acompañar en el dolor a otras personas. Y la clemencia, por supuesto, como dije, está asociada al perdón. La humildad es otra fortaleza asociada a la templanza. Y esto, la humildad como fortaleza, es esa cualidad que te permite conocer tu valor, pero que no tienes o sientes la necesidad de que todo el mundo esté reconociendo ese valor. La persona humilde, sus actos hablan por ella, más que sus palabras. Pues yo puedo vivir ensalzándome, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo hago aquello. Y por otro lado está una persona que nunca dice nada, sencillamente hace. Y sus acciones van a tener mucho más impacto que estar diciendo que puedo o que soy, sin negar que sencillamente lo sean o no lo sean. Y les cito un ejemplo de características de humildad con famosos. Hay un actor que se llama Keanu Reeves, que él tiene fama de ser humilde, porque es una persona que a pesar de ser muy reconocida, de ganar mucho dinero con sus películas, vive en contacto con la gente, viaja en metro, conversa con la gente, gran parte del dinero que genera lo dona y lleva un estilo de vida sencillo. Y eso no le quita ni el talento ni los millones que gana. Y por otro lado tenemos un caso de un atleta, Neil Armstrong, no sé si las generaciones que nos acompañan hoy lo recuerden, pero este era un atleta que él era todo lo contrario a ser una persona humilde, era muy egocéntrica y siempre decía que él era el mejor y que iba a ser imbatible. Y resulta que el hombre practicaba dopaje y le quitaron todo y se vino al piso. Entonces, la humildad es esa característica. Número uno, recuerden, que me permite saber cuál es mi valor y eso me ayuda a no ponerme ni por encima ni por debajo de nadie, porque como seres humanos todos tenemos el mismo valor. Y me permite hacer que mis acciones hablen más que mis palabras. La prudencia es una fortaleza. ¿Qué me permite la prudencia? Es esa pausa previa a decir o hacer algo que me puede ahorrar muchos problemas. Ser prudente me permite reconocer el momento de escuchar, el momento de observar, el momento de aprender, el momento de hablar. La prudencia es una fortaleza que podemos ir desarrollando con la autoobservación, con la disposición a aprender, conectándonos con la humildad, que me permite sencillamente entender cuáles son el momento. O sea, la prudencia me conecta con el sentido de oportunidad. ¿Cuándo es oportuno hablar, escuchar, hacer, callar, decir? La autorregulación es la fortaleza también asociada a la templanza que nos ayuda a no ser víctimas, pero víctimas de nosotros mismos. Como les comenté antes, las emociones son una respuesta involuntaria a un estímulo, interior o exterior. O sea, yo no puedo evitar sentir miedo, o yo no puedo evitar sentir tristeza, o yo no puedo evitar sentir rabia. Ahora, ¿qué hago yo con mi tristeza? ¿Qué hago yo con mi rabia? ¿O qué hago yo con mi miedo? Aquí es donde viene esta fortaleza. Es la que me permite gestionar, no controlar, porque hay una expectativa de que la gente quiere controlar las emociones y esto enferma. Hay casos donde, de hecho, el cáncer es una de las enfermedades que se asocia a la mala gestión de las emociones, a reprimirlas o ser víctima de ellas. Una persona que, por ejemplo, ante la tristeza se induce y va directo por no saber gestionarla a la depresión, entonces crea todo un tema de enfermedad y de patologías por no tener la capacidad de gestionar sus emociones, donde no se trata de vivir en un nunca estoy triste, porque la vida presenta situaciones donde se presentan pues las diferentes emociones y tenemos que estar abiertos y dispuestos
a sentirlas, a vivirlas, a abrazarlas y a dejarlas ir. Entonces la autorregulación es esa fortaleza que nos permite gestionar nuestras emociones. Seguimos adelante. Y la última de nuestras virtudes, o de lo que sería este paseo por las virtudes que nos llevan a las fortalezas, es la trascendencia. La trascendencia es esa virtud que nos permite querer ir más allá. Es como la huella que yo quiero dejar. Las personas que tenemos la fortuna de ser padres, nosotros de alguna manera trascendemos en nuestros hijos. También trascendemos en nuestras acciones. Un artista trasciende en sus obras. ¿Cómo quieres trascender tú? ¿Cómo quieres que te recuerden? Porque algo importante de la trascendencia es entender y aceptar que todos somos temporales. Tenemos un inicio y un final dentro de una empresa, dentro de un círculo social, dentro de un grupo de amigos, en la vida misma. La virtud de la trascendencia es cómo quiero que me recuerden. ¿Cuál es el sello que yo le voy a poner o la huella que yo le voy a poner a las cosas que yo haga? Me van a recordar como una persona siempre dispuesta, amable, alegre, colaboradora, o aquella persona que sencillamente siempre estaba sintiéndose mal, aportando peso o comentarios negativos. Que ojo, esto no quiere decir que yo no pueda ser crítico, la crítica es importante, la forma es lo que hay que atender, el propósito de la crítica. Entonces, la trascendencia nos lleva a eso. Y las fortalezas que acompañan la trascendencia, por supuesto, está el aprecio por la belleza y la excelencia. Y este aprecio por la belleza no quiere decir, no se refiere a la belleza estereotipo que hay ahorita, en este momento de nuestra historia. Se refiere a la capacidad de ver belleza en todo, de ver la belleza interior, de ver la belleza que hace único a cada ser humano, de poder encontrar el potencial y lo bueno que hay dentro de cada persona, comenzando por uno mismo. Entonces, ese aprecio es educar a nuestro ojo, a nuestra visión, a nuestra intención, es buscar la belleza. La belleza en todas las circunstancias y en las personas que están a nuestro alrededor. Y ese aprecio por la excelencia va orientado a la calidad de lo que yo hago. O sea, el sello de hecho por mí, así lo he denominado. ¿Qué sello lleva lo que yo hago? Hecho por mí. El hecho por mí quiere decir que está hecho rápido, lo mínimo necesario. El hecho por mí quiere decir que está hecho lo mejor que yo puedo hacerlo con el conocimiento, los recursos que tengo en este momento. Lo que es hecho por mí, se puede evidenciar que hay amor en ello. Entonces, eso es esa fortaleza que cuando yo la hago intrínseca, hasta decir hola, se hace un acto bello y excelente. O una presentación, o la forma en que me comunico con mis compañeros de trabajo, con mi cliente, con mi pareja, con mi hijo, con mis amigos. Entonces, la excelencia no es algo asociado a algo muy elaborado. De hecho, se va a lo más íntimo de cada ser humano. A poder hacerlo, y si no lo sé hacer, aprender a hacerlo. Entonces, eso le da sabor a las experiencias. La rutina, hay actividades, hay posiciones y hay tareas que son rutinarias, pero esa rutina se va perdiendo por
se va convirtiendo en rutina porque le vamos perdiendo vivir la experiencia en sí. Y le estamos perdiendo ese sentido de belleza y excelencia a lo rutinario. Entonces, hay que recuperarla, hay que desarrollarla. Y si ya la tengo, usarla. La gratitud es otra fortaleza. Y esto es muy importante, porque la gratitud es aquí la presentamos como una fortaleza, pero lo vivo y lo comparto con mis clientes como una actitud e inclusive estilo de vida. Porque la gratitud te permite reconocer que al momento de despertar estás vivo. Y si estás vivo, puedes hacer. Y si estás vivo y puedes hacer, lo que ya pasó, pasó. Y me enfoco en lo que tengo. Hay algo que se llama adaptación hedonista. ¿Qué es la adaptación hedonista? Perdón? Es ese síndrome, esa cualidad que tiene el ser humano de que le va perdiendo al momento o sea, cosas que son buenas en nuestra vida, las hacemos como un derecho adquirido y pierden ese sentido. Y les cito un ejemplo. O sea, nosotros, los que estamos aquí, si queremos agua para lavarnos las manos, vamos al baño, abrimos una llavecita y sale agua. Si me quiero bañar, uso la ducha. Entonces, lo vamos como sentado. De hecho, se va el agua y el servicio de agua no sirve. Pero cuando lo tenemos, no lo valoramos. Hay personas en el mundo, hoy, en pleno siglo XXI, que tienen que caminar largas distancias para tener acceso a agua. Entonces, cosas como esa, que parecieran sencillas y tontas, son cosas por las que podríamos estar agradecidos. Entonces, es importante conectarnos con el sentido y la fortaleza de la gratitud, porque todos los seres humanos, en este momento, todos los que estamos aquí reunidos, tenemos cosas en nuestras vidas por las cuales estar agradecidos. Solo que se hacen cotidianas y les perdemos el sentido del agradecimiento. Es lo que esa experiencia que lleva a que tengo el carro pequeño, quiero el carro grande, o el que anda a pie quiere la bicicleta, el que anda en la bicicleta quiere la moto, el que anda en la moto quiere el carro, porque, y ojo, no estoy en contra de eso y no digo que eso sea malo, porque eso es aspiracional, eso nos mueve, eso nos ayuda, pero no podemos perder el sentido de estar en gratitud con quienes somos y lo que tenemos. Pues si no sabemos administrar lo que ya tenemos, si no lo apreciamos, si no lo valoramos, ¿cómo vamos a poder con más? Entonces, es importante como fortaleza para mejorar la experiencia de vida, la gratitud. La esperanza es otra fortaleza. Para las personas que viven la fe, que practican una religión o que sencillamente tienen como actitud de vida el optimismo, la esperanza es una gran fortaleza. Primero, que te permite reconocer que todo es temporal. El problema que tengo es temporal. Y que pone de proyección al futuro una espera de algo bueno. Entonces, si yo estoy esperando algo bueno, entonces mi actitud y mis acciones se van a ver orientadas desde el sentido psicológico a que eso suceda. Una persona sin esperanza o pesimista a nivel psicológico se dispone a esperar que lo malo pase. Y eso me va a llevar a que mis acciones se orienten a que eso malo pase. Ojo, no quiere decir que nunca nos va a pasar nada malo si yo soy optimista, porque forma parte de la vida que pasen cosas que nosotros definimos como malas. Pero la esperanza como fortaleza nos permite esperar algo bueno del futuro. Y si yo estoy esperando algo bueno del futuro, mi actitud hoy va a ser en pro de ese algo bueno. Espero explicarme con esto. Y en un sentido más espiritual, para las personas cristianas, la esperanza es lo único que no se pierde, porque trascendemos en una vida o en un plano de existencia que va después de este. Entonces,
hay que desarrollar, y especialmente en momentos y situaciones adversas, esta fortaleza. El humor es otra fortaleza. Hay personas que lo tienen, o sea, nacen con eso. Esas personas que vienen y tienen esa chispa de cuando llega el ambiente se alegra, que a todo le dan una perspectiva de humor, tienen esa capacidad de reírse de ellos mismos y de reírse con los demás. Porque una persona con humor no se ríe de las demás personas, se ríe con las demás personas, pero aprende a reírse de sí mismo, de las cosas que le pasan, de las cosas bien sean negativas o positivas. El humor es una fortaleza que te lleva a trascender, porque o sea, si les invito en este momento a pensar en alguien que sea agradable, la característica que posiblemente los traiga a su memoria va a ser un buen sentido del humor. Por supuesto, hay un humor amargo, hay un humor negativo, hay un humor oscuro que también te afecta negativamente a nivel de lo que sería tu fortaleza y a nivel de trascender. Entonces, es muy importante tener sentido del humor, un buen sentido del humor. Y la espiritualidad no, la espiritualidad es parte de nuestra existencia, solo que no la desarrollamos como deberíamos. Muchos nos enfocamos en cuidar nuestra salud, como lo dije en esta de fragmentación construida, nuestra salud física, nuestra salud emocional y mental, o mi bienestar físico y mi bienestar emocional y mental. Y descuido, en mi opinión personal, y cada quien tiene el derecho a opinar, la más importante. Porque en esencia, esta experiencia se acaba. El cuerpo más fuerte y más bonito se va a deteriorar. La mente más brillante y lúcida también se va a ir deteriorando por un proceso biológico de vida. Pero el espíritu, ese no envejece, ese no muere. Puede que lo matemos, pero él está hecho para perdurar. Y ustedes ven personas, no sé si tengan tenido la oportunidad de conocer personas que son de espíritu joven, personas ancianas. Sí, yo tengo experiencia de personas que he tenido la fortuna de conocer, que siendo muy avanzadas de edad, tienen un espíritu joven. Y no se limitan y ríen y disfrutan el momento de su vida que están viviendo, la edad que están teniendo, y no la ocultan y lo disfrutan. Y ese sentido de espiritualidad te lleva a tener una expectativa y una experiencia de que hay algo más allá de esto. Porque si yo me quedo y me autocondeno a que todo termina cuando yo me muera, entonces eso va a golpear mi humor, mi esperanza, mi capacidad de gratitud y mi aprecio por la belleza y la excelencia. Entonces, todas las fortalezas están íntimamente asociadas y relacionadas. Entonces, en este sentido, las virtudes nos vienen a acompañar y nos vienen a ser herramientas para la felicidad. ¿Qué es una herramienta? Es un instrumento que nosotros utilizamos para algo. Entonces, primero vamos a conocernos a nosotros, un proceso de autoobservación. ¿Cuáles son mis principales fortalezas? Conversarlo con tus seres queridos. Mi amor, ¿cuáles son las fortalezas que tú ves en mí? Con tus compañeros de trabajo. Jefe, ¿cuáles son mis principales fortalezas? Y teniendo esa suma porque a lo mejor vas a descubrir que personas ven fortalezas en ti que tú no reconoces. Entonces, esa suma de cuáles son las fortalezas que observan mis seres queridos, mis compañeros de trabajo y yo mismo, las puedo utilizar de manera consciente para mi experiencia de vida. Recuerden que la vida se trata mucho del cristal con que yo la miro. Por eso hablamos de la subjetividad.
porque todo tiene un contexto apreciativo y un contexto objetivo. Pero el contexto objetivo ante la subjetividad se reduce, porque somos emocionales. Todos tenemos emociones. Y la emoción influye en la percepción de la experiencia y de los hechos. Entonces, tenemos esas herramientas. Y también en ese proceso de autoconocimiento, reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos menos desarrolladas, que necesitamos para el trabajo que estoy haciendo, para la posición que estoy ocupando, para lograr algo que quiero. Porque, por ejemplo, yo soy un vendedor y quiero ser gerente de ventas y no tengo una fortaleza que requiere un gerente, o sea, la tengo pero poco desarrollada, entonces tengo que ocuparme de desarrollarla antes de aspirar a eso, porque si no mi vida útil como gerente va a ser bien corta. Entonces, tenemos estas herramientas para el tema de nuestra felicidad. Busquen el instrumento. Entonces, hablemos un poquito de felicidad. ¿Qué es? Nosotros los coaches hacemos muchas preguntas y se basan en preguntas porque la idea es que cada persona haga un constructo propio de qué es la felicidad. ¿De qué depende? Porque aquí, donde yo pongo mi felicidad, donde yo pongo mis tesoros, entonces es donde tenerlo o lograrlo se me va a hacer posible ser feliz. Entonces, si yo pongo mi felicidad en mi trabajo, entonces lo estoy poniendo afuera. Si yo pongo mi felicidad en mi pareja, en la cantidad de dinero que tengo en el banco, en el tipo de carro que manejo, en la marca de la ropa que tengo, entonces o sea, yo no voy a decir que está mal, pero estoy poniendo una felicidad en cosas afuera, en cosas que no están dentro de mí, en cosas que hoy puedo tener y mañana no. Entonces, ¿dónde pongo mi felicidad? Va a determinar la calidad, la intensidad y la posibilidad de vivirla. A eso me refería. ¿Dónde la pongo? Ahora yo la pongo en mí. Es un acto responsable que me permite a mí tener conciencia de que mi pareja, mi jefe, mi empresa no son las responsables de mi felicidad. Yo puedo ser feliz en mi trabajo, con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, porque está dentro de mí la felicidad. ¿Puedo ser feliz? Yo no te lo puedo responder, eso respóndetelo tú, entendiendo todo lo que hemos conversado. Herramientas, por supuesto, tenemos nuestras fortalezas, que es el compendio de estas 24 herramientas. Armando, vamos a armar una caja de herramientas para nuestro bienestar. Tenemos vivir en presente, vivir aquí y ahora. Cuando nosotros utilizamos mucho tiempo en vivir en el pasado, eso nos lleva a conectarnos con la nostalgia y la tristeza. Y muchas personas recuerdan el pasado como tiempos de gloria o mejores tiempos que los que están viviendo. Pero observen un dato curioso. Si tú vas 10 años atrás de los que tienes ahorita, posiblemente recuerdes los 10 años anteriores como momentos de alegría. Ahora, te lo puedo apostar que dentro de 10 años vas a recordar tiempos presentes como momentos de alegría. Entonces, por eso es muy importante. Mirar al pasado, yo no voy a decir nunca debemos mirar al pasado. Sí, mirar al pasado es importante, pero ¿para qué miro al pasado? Ahí está la clave. Mirar al pasado para aprender de la experiencia, para evitar cometer errores anteriores y, por supuesto, para replicar acciones que dieron buenos resultados. De resto, el pasado ya pasó. Vivir en tiempo presente nos permite utilizar nuestras fortalezas. Yo no puedo utilizar mis fortalezas en las cosas que ya pasaron. Tampoco puedo utilizar mis fortalezas en las cosas que no han pasado. ¿Dónde las puedo utilizar? Hoy. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? En donde esté, donde estoy en este momento. Entonces, cuando nos conectamos mucho con el futuro, si no tenemos fortalezas desarrolladas, entonces el futuro trae ansiedad.
Entonces, pasado trae tristeza y nostalgia si me quedo mucho tiempo allá. Futuro trae ansiedad porque no sabemos lo que va a venir, porque no tenemos control. Entonces el hombre tiene una fantasía de tener el control sobre los eventos y como el futuro aún no ha llegado, si me tiro mucho tiempo en el futuro, entonces va a traer angustia y ansiedad. Entonces, en el presente, lo que hago yo hoy es lo que va a construir mi futuro. Por eso es tan importante vivir en tiempo presente. Aquellas personas que no pueden soltar emociones como el rencor, emociones como la frustración de un fracaso, se están privando de todas las oportunidades que tienen hoy. Entonces, vivir en tiempo presente es una herramienta muy importante para el bienestar. Cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar la calidad de mis alimentos, hacer actividad física. Son acciones. Cuidar la calidad de mis palabras, de mis actitudes, saber cuidarme en el sentido de respetarme. Entonces, esas son herramientas que podemos utilizar. Por supuesto, la actitud, que es la que refuerza el cristal con que miro la vida. Si mi actitud es una actitud negativa, todo va a ser malo, todo va a ser triste, todo va a ser pesimismo. Si mi actitud es positiva, voy a poder entender que pasan eventos que yo puedo apreciar como negativos o malos, pero que lo mejor está por venir y que también pasan cosas buenas y que me dispongo a hacer para que pasen cosas buenas. Del 100% de un hecho o de una situación es 95% actitud, 5% realidad, de cómo lo percibo. Entonces, mi actitud define si mis lentes están sucios o están limpiecitos, si son de aumento o desenfocan. Entonces, la actitud es otra herramienta muy importante en este contexto. Las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que estoy tomando? Yo puedo decidir no hacer nada, y eso es una decisión, pero decidir no hacer nada me lleva, ¿sí?, a que no sufro, a que no me pasan cosas malas, pero tampoco me pasan cosas buenas, porque sencillamente no pasa nada. Decidir vivir, decidir hacer y decidir qué voy a hacer. El secreto para ser feliz, ¿sabes cuál es? No hay secreto, no hay secreto. No es una meta lograr. Hoy en día el mercadeo, el bombardeo, te dicen, para ser feliz necesitas tomarte una Coca-Cola, porque cuando tomas Coca-Cola eres feliz. O necesitas, esta es la casa de tus sueños, aquí vas a ser feliz. O tienes que ir a esta playa paradisíaca para ser feliz. O tienes que tener la forma de este cuerpo para ser feliz. O tienes que ser, tienes que lograr, o tienes que tener todo afuera. El secreto para ser feliz es que sencillamente es permitirnos vivirlo, aceptar quiénes somos, cómo somos y apreciar lo que tenemos. Es aprender a relacionarnos adentro. Una vez que nosotros aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, la relación con los demás va a fluir. Las experiencias de cambio no es porque las demás personas cambiaron o porque el entorno cambió. Es porque algo cambió dentro de mí que me permite ver cosas que no estaba viendo y que me permiten ir por vías que no estaba yendo. Y entonces ahí viene esa experiencia de vivir, de felicidad. Así que, a ser feliz. Recuerda, felicidad, compromiso, significado en la vida. Eso es lo que nos lleva a tener esa experiencia de felicidad. Y bueno, gracias por el tiempo y me gustaría, por favor, compartan sus experiencias, sus preguntas, sus comentarios, bien sean escritos, yo los puedo ver aquí por el chat, o abriendo sus micrófonos para compartir cualquier duda, cualquier comentario.